Que me pusieron es un poco amplio, vamos a igual verlo breve, un poco de enseñanza que es parálisis cerebral infantil y entender que es un manejo multidisciplinario. A nosotros nos encanta la parte quirúrgica, pero hay que entender que también hay otras especialidades que están involucradas en esto. Entonces, por parte de los objetivos es entender un poco de los antecedentes, la etiología, el cuadro clínico, su diagnóstico y el tratamiento que debe de ser multidisciplinario. Posterior, la discusión. Por parte de antecedentes vemos lo siguiente, que es la parálisis cerebral infantil. Hay que entender que es un cambio en el movimiento y la postura y va a ser un daño, una lesión cerebral en la etapa fetal o infantil. ¿Qué tenemos que tener claro a diferencia de cualquier otra patología neurológica? Que es una lesión cerebral no progresiva. Entonces, esto hay que llevárnoslos muy puntual. Ahora, de estadística, más o menos está de 1.6 a 7 casos por cada 1000 nacidos vivos o de 2 por cada 1000 nacidos vivos, de acuerdo a la bibliografía que ustedes consulten. En México es 3 por cada 1000 nacidos vivos y según la estadística son 500,000 personas con esta enfermedad. Realmente yo creo que son muchísimos más. Muchos casos no los capta la estadística, en nuestro caso se llama INEGI, y hay muchos que no son diagnosticados, que no llegan a ciertas poblaciones, entonces esta población es muchísimo mayor. Ahora, la etiología, pues son diferentes causas, hay diferentes factores de riesgo y hay que entender si puede ser en la etapa prenatal, perinatal y postnatal. La mayoría va a ser prenatal, muchos de esos son casos que fallecen durante el parto o antes, intrauterino. Ahora, prenatales, factores de riesgo, puede ser el feto tenga una anomalía, una alteración genética, la madre sea consumo de algún tipo de droga, trastornos convulsivos, retraso mental, en el embarazo una ruptura de placenta igual como yo les comenté, alcohol o drogas, y enfermedades externas como alguna anormalidad o algún virus que llegue prenatalmente. Perinatales, la asfixia, es decir, un paciente que nace y tiene asfixia en el momento del parto, o pacientes que tienen bajo peso de 1500 gramos hacia abajo, tienen una fragilidad vascular y dan mayor riesgo a que tengamos esta enfermedad. Ahora, postnatales, aquí entra un poco de la bibliografía, llegan algunos a decir que es hasta los 2 años de edad, hay otra bibliografía que es hasta los 5 años de edad y esto puede ser causado por alguna encefalopatía, convulsiones, trauma craneoencefálico o alguna encefalitis. Un poco de anatomía en esta parte, no me voy a detener mucho, pero hay que entender que hay dos vías, una piramidal y la vía extrapiramidal. Esto es un poco de anatomía, vemos que nuestra vía piramidal, cómo es la anatomía, cómo se dirige y va a ser la causante de movimientos voluntarios. En la vía extrapiramidal vemos cómo es todo su trayecto y va a estar a cargo de movimientos de ajuste y de coordinación. ¿Por qué les doy esto? No es como parte de que se lleven, porque esto ya lo conocen, pero es esencial para entender cómo va a ser nuestro paciente y qué clínica podemos esperar en ellos. Entonces, como ya les comenté, dependiendo del lugar de la lesión, va a ser como nuestro paciente se va a manifestar. Lesión del cerebelo, un paciente atáxico. Lesión en la corteza cerebral, un paciente espástico. Lesión en ganglios basales, una distonía. Entonces, con todo esto, la mayoría de nuestros pacientes, y hasta un 80%, tienen una característica espástica. Sin embargo, hay que recordar que tenemos todas las otras, porque si vemos un paciente que es hipotónico, también entender que podría tener esta enfermedad. En el diagnóstico, aquí realmente es la clínica y tenemos que tener unos 4 principios básicos. No esperar y ver. Muchas veces nosotros como traumatólogos lo que hacemos es esperar y ver cómo se comporta. Entonces ese es el primer principio que se tienen que llevar ahorita. Un diagnóstico tardío va a empeorar no solo la salud del paciente, sino la salud en la familia, la salud mental. Otro es realizar intervenciones quirúrgicas, que nos encanta. En estos casos, realizar el tratamiento quirúrgico en edades tempranas no es lo mejor, puedes causar restricciones motoras y cognitivas y tenemos que empezar a hacer una activación de la corteza, un desarrollo cerebral. Ahora, con estos 4 principios que le acabo de decir, hay que llevarnos esto. La historia clínica, ¿qué factores de riesgos tiene el paciente? El examen físico, nosotros lo vemos como algo neurológico, vemos algún déficit que nos llama la atención, pero muchas veces se tiene que realizar resonancia magnética. Y esto, un diagnóstico oportuno nos va a dar mayor impacto en la neuroplasticidad cerebral. Las edades tempranas, ¿qué sucede con nosotros? Casi no los vemos o desconocemos algunas cosas. Me gustaría tocar mucho este tema porque creo que nos puede servir de algo a nosotros como traumatólogos. Debajo de los 5 meses de edad, ¿qué es lo principal? Una resonancia magnética. Tiene una sensibilidad hasta el 89%, sin embargo, no en todos los centros tenemos esta opción, muchas de ellas tienen que ser bajo sedación. Entonces, ¿de qué nos podemos apoyar? Es justamente esta escala, que ojalá la puedan obtener, se llama Evaluación General de Precht, y estas son las que ocupan muchos neuropediatras. Tienen una sensibilidad del 98% para hacer el diagnóstico, que se puede complementar con esta que se llama Hammersmith.
Todo esto nos puede ayudar a diagnosticar a nuestro paciente debajo de los 5 meses. La mayoría de nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos la aplicación de cómo está su desarrollo psicomotor y nos vamos hasta los 3, 6 o hasta los 12 meses para ver si camina. Primer error, lo que les dije, no es esperar y ver qué sucede. Y cuando tenemos mayores de 6 meses nos podemos apoyar nuevamente de la resonancia. No todos tenemos, pero hay escalas neurológicas como esta que también se pueden adaptar a niños que tienen más de 6 meses de edad. Entonces, esta escala tiene un gran poder predictivo, la pueden encontrar en internet y se puede utilizar nosotros como traumatólogos, ocuparla para poder hacer este diagnóstico. Y esta igualmente, si ustedes se fijan, son 26 ítems, se aplica de 5 a 10 minutos y es muy fácil hacer el punteo. Esto es prácticamente lo que sucede, son una especificidad del 90% aplicando estas escalas que son sencillas e incluso nos dan un poder predictivo. Debajo de 40 puntos sabemos que puede ser un paciente que va a tener un gross motor de 4 a 5. ¿Por qué ayudarnos? Porque de alguna manera podemos ir encaminando a los papás para ver qué va a suceder con su hijo y nosotros tener una acción rápida y no esperar hasta que esté más grande. Entonces, este algoritmo me gusta mucho, es del 2017 y vemos cómo van haciendo ese tratamiento, más bien ese diagnóstico paso por paso. Si se fijan, los primeros pasos son escalas sencillas que les acabo de dar, complementando con su resonancia magnética y posteriormente otras escalas más para poder complementarlo así el diagnóstico de manera íntegra. Ahora, ¿nosotros qué hacemos? Hacemos esto, esperar a ver, ¿no? Su niño ya camina, su niño ya hace esto, no, pues no, todavía no, hay que darle oportunidad a que lo haga, ¿no? Igual iba un poco lento. No quedarnos solamente con esto como ortopedistas, sino empezar a aplicar estas escalas que son muy rápidas y podemos tener un diagnóstico temprano. Entonces, de ahí también nos vamos a guiar con la clínica. Hay dos vertientes, puede ser el paciente tenga una manifestación piramidal o extrapiramidal y para eso vamos a ver toda la clínica que puede tener cada una de ellas. Esto es el clonus, que pueden ver ahí, es un golpeteo que tiene el paciente a hacer una dorsiflexión pasiva y rápida que nos va a ayudar a orientar de que hay un problema de neurona motora superior. Ahora, estas son otras maniobras que nosotros hacemos para poder ver o poder diagnosticar o por ver el grado de espasticidad y de ahí realizar el tratamiento que queremos. Complementario a eso la radiografía, ustedes pueden ver si la cadera está en riesgo o no está en riesgo y optar por el tratamiento que queremos. Y son diferentes escalas la que ocupamos, la que más sabemos es la de gross motor y hay diferentes niveles. Ojo, aquí el nivel va a depender mucho de la edad. Obviamente si tengo un paciente que es lactante, pues no voy a esperar a que pueda caminar, pero a grosso modo es desde esta forma. El nivel 1 va a caminar sin ayuda de nada, el nivel 2 va a caminar y cuando tenga que subir escaleras se tiene que apoyar de alguien o de algún barandal. El nivel 3 siempre usa andadera, en este caso vean el paciente cómo realiza la marcha con ayuda de estos barandales. El nivel 4 es un paciente que está en silla de ruedas, pero tenemos sostén cefálico y el nivel 5 no hay sostén cefálico. Prácticamente es esto, sin embargo, como le comento, y aquí están los residentes, tienen que dividirlo por las edades. Ahora, diagnósticos diferenciales, siempre vamos a tener que pensar en ellos. Síndromes, enfermedades metabólicas o hasta incluso un hipotiroidismo. Y el tratamiento, que es lo que más nos gusta a nosotros de la parte quirúrgica, pero como ya les comenté, aquí está involucrado muchas cosas. Uno, la parte sensorial, el comportamiento que tiene el paciente, su percepción, la parte cognitiva y su comunicación. Todo esto en estos pacientes está anormal. Entonces, por eso tenemos que hacer un manejo multidisciplinario. Vemos que de un 11 a 13% tienen alteraciones auditivas, del 21 al 63% es una alteración visual, 31 y 40% tienen epilepsia y 70% un retraso cognitivo. Entonces, ¿qué nos lleva a todo esto? Que hay que tener un manejo por parte de muchos especialistas. Algo que nosotros tenemos que entender y tenemos que hacer entender a los papás es que esta lesión en el cerebro no va a cambiar. Sin embargo, la manifestación clínica del paciente siempre va a ir fluyendo. Y aquí el punto es entender que de acuerdo a la edad puede ser que haya un cambio brusco en la manifestación. Porque hacemos algún tratamiento y eso es un tip que les puedo dar. Si ustedes van a hacer un tratamiento y viene un pico de crecimiento del paciente, aunque el tratamiento sea bueno, puede ser que el papá vea que empeore. Entonces a veces hacen la relación de que usted lo operó y ahora está peor.
hay que darle a entender a los papás que en etapas de pico de crecimiento la manifestación clínica puede empeorar y eso no tiene que ver nada con nuestro trabajo, ¿sale? Entonces, la edad es un punto que hay que ver, la localización, el mecanismo que tiene el paciente, si va a ser ambulatorio o no, es muy importante para la toma de decisiones quirúrgicas, el riesgo de la cirugía, porque hay pacientes que no tienen buen manejo de secreción y pues es un riesgo al momento de entrar al quirófano, y la parte social. Entre menos lo dañemos y más social sea o más independiente, eso tiene que ser nuestro objetivo. Entonces, como ya les comenté, todo esto es multidisciplinario. ¿Quién tiene que entrar? El pediatra, el ortopedista, el neurólogo, el fisioterapeuta, el de terapia ocupacional y el psicólogo. Ahora, como nosotros vemos, pues pueden ser diferentes tipos de tratamiento. Está el conservador, fisioterapia, terapia ocupacional, terapia del lenguaje. Por parte de nosotros aplicamos el Botox, que hay que entender que es algo temporal, que le va a ayudar de cierta forma, y es tratamiento de diferentes partes del cuerpo. Miembro superior, que ya les va a hablar ahorita la doctora Herrera, pero puede ser desde tratamientos conservadores, toxina, hasta tratamientos quirúrgicos. Por parte de miembros inferiores tenemos lo más común, la miotomía de aductor mediano, que es justo la imagen que ven ahí. Esto puede ser higiénico o puede ser para caderas en riesgo. Igualmente tenemos alargamiento de flexores de rodilla o osteotomías en edad con una madurez esquelética que nos ayudan justamente a poder tener una mejor marcha en el paciente. O simplemente un alargamiento de tendón de Aquiles que nos va a ayudar mucho para estos equinos y para mejorar su marcha. Igualmente, cuando tenemos caderas en riesgo, hay que optar a veces por osteotomías ya sea pélvicas o incluso osteotomías varoderrotadoras para generar una buena cobertura y esta cabeza no se nos salga. Ojo, aquí hay que entender algo y hay que hacerle entender a los papás. Este tipo de cirugías no es para que camine el niño. Este tipo de cirugías es para evitar dolor a mayor edad. Y si no dejamos eso claro a los papás, se puede volver una calamidad. Entonces, tienen que entender los papás que esta cirugía no es para que camine, es para generar un techo, una contención y a mayor edad no genere dolor esa luxación. Estos son algunos ejemplos de las cirugías. Vemos incluso cómo se ve ahí el techo, cómo se ve esa contención, cómo se ve el cambio de la cabeza. Y nosotros, normalmente yo opto por ocupar un DHS o algunos optan por una placa LSP-HIP, ya de acuerdo a cada uno de sus habilidades quirúrgicas. Ahora, los 4 principios básicos del tratamiento tienen que ser los siguientes. Todas las deformidades, como ya les comenté, van a ser progresivas, las deformidades musculares, siempre serlo muy claro con los papás. Nosotros tratamos los problemas secundarios, el problema principal es cerebral, eso nosotros no vamos a tratar, solamente lo secundario hay que dejarlo bien claro. Etapas de crecimiento rápido, el paciente va a empeorar, sí o sí, entonces siempre dejarle claro a los papás que es el momento en que más fisioterapia tienen que realizar. Y ahora, nuestro impacto quirúrgico tiene que estar encaminado a no generar un impacto social en ellos, porque a pesar de que nosotros a veces nos gusta querer alargar o quitar la contractura, pero si esto no le va a causar ningún beneficio, no toquen al paciente, ¿sale? Nuevos proyectos multidisciplinarios, me gustaría hablar un poquito de este. Este es un colega, Iván Trujillo, es un amigo mío desde hace mucho tiempo y él está haciendo este estudio en la Universidad de California y prácticamente lo que hace, él es bioingeniero, pero trabaja con neurólogos y generan estimulación, colocan un casco con el bebé, hacen diferentes pruebas de movimiento y ven la estimulación que tiene cerebral. Entonces, este tipo de estimulación puede detectar aquellas que no van acorde a la edad que tiene. Entonces, comenzar con estimulación y que haya un poco más de neuroplasticidad. Ya casi termino. Gracias. Entonces, para llevar a casa es lo siguiente. Como ya les dije, es comprender la fisiopatología, tener un diagnóstico temprano, ya vimos, no hay que esperar y ver, podemos ocupar estas escalas que son muy fáciles, muy sencillas y que nos pueden orientar a que es un paciente con una parálisis cerebral infantil. Es multidisciplinario totalmente. Y tener una buena comunicación con los padres porque las expectativas desafortunadamente son muy altas y este tipo de pacientes no solo están mal ellos, sino la familia llega a un conflicto social y tenemos que obviamente platicar de qué podemos hacer y hasta dónde vamos a llegar y es un tratamiento individualizado, es decir, el grado de lesión que tenga y la edad que tenga el paciente va a ser cómo nosotros vamos a actuar. Si tenemos un paciente, un gross motor 5, que tiene un gran riesgo de entrar a quirófano, que vemos que no es un paciente deambulador, no hay que tocarlo en muchas ocasiones, más bien fisioterapia. Y esto es muy importante porque a veces por querer hacer algunas cirugías podemos arrepentirnos. Nosotros tenemos un centro que tiene
pues todo, ¿no? O sea, tenemos todo el control, pero cuando lo hacemos fuera o en el privado, estos pacientes se pueden complicar mucho y si no, pregúntale a los anestesiólogos pediatras, muchos no quieren meterlos por la cuestión de las secreciones que tienen y el mal manejo de esta vía. Entonces, sería todo de mi parte. Muchas gracias.